La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47 número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. ¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47 número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. Bien, nuevamente estamos con ustedes después de un apagón que tuvimos aquí en la emisora. Para los hermanos que van llegando a nuestro dial, hoy teníamos previsto entrar a las 2:30, de 2:30 a 3:30, para hablar acerca de la apostasía.
Desafortunadamente, cuando estábamos en el calor de la presentación de la palabra, se nos fue la luz. El diablo no está contento porque estamos hablando y le vamos a quitar el velo a mucha gente, y lo bonito es que vamos a empezar a corregir. No es tanto que indiquemos, que maltratemos, no, es entrar al conocimiento de la verdad. El doctor Pinto nos estaba hablando de algo muy importante, y era lo que decía Juan 8:31 y el versículo 33, que la verdad me tiene que hacer libre, y hay mucho pueblo del Señor que está cautivo. Entonces, para los que van entrando, estamos hoy hablando lo que es lunes, martes y miércoles de 2:30 a 3 de la tarde viene la primera parte, y luego entramos de 4 a 5, porque es que de 3:30 a 4 viene el señor Santoyo y él hace su programa. Entonces nosotros a partir de hoy pues estuvimos a las 2:30, pero desafortunadamente, repito, se nos fue la luz hasta ahorita, hace un cuartico de hora, 20 minuticos que nos volvió la luz, pero ya nuevamente estamos con ustedes. Aquí en la mesa de trabajo está el doctor Luis Orlando Pinto Guerrero, Álvaro Sarmiento Bueno y Ahmed Jairo Gómez Cárdenas, y con ustedes Elsa Salamella. Nosotros cuatro vamos a hablar de un tema que es importante que el pueblo del Señor conozca, y vamos a estar tratando durante estos 3 días, estas 6 horas que vamos a tener en la emisora. Vamos a estar hablando acerca de la apostasía, vamos a estar hablando de este mover que se está presentando dentro de las iglesias. Hay apostasía en la música, hay apostasía en la palabra, hay apostasía en muchas cosas. Entonces se han apartado de la fe, se han separado de la verdadera fe. Ya no se predica de Cristo, se habla de prosperidad solamente, ya no se habla del Señor Jesús, sino se habla de seguir a hombres, y hemos dejado la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Por eso, a partir de hoy vamos a hablar estos 3 días, vuelvo y le repito, acerca de la apostasía. Ya tuvimos la oportunidad y vamos a hacer así como un resumen pequeñito para usted que acaba de llegar a nuestro dial, invitándolo también mañana para las 2:30 de la tarde. Vamos a estar nuevamente con ustedes. Nosotros vamos a hacer una presentación así rapidita de las personitas que están aquí en la mesa de trabajo, en mi panel, y vamos a hablar aquí de lo que cada uno de nosotros, Dios nos ha enseñado con respecto a la apostasía. Si usted se siente, de pronto, usted sabe que lo que vamos a tratar aquí, vamos a desenmascarar al diablo de las iglesias, y vamos a ponerlo a usted, que verdaderamente usted se dé cuenta si realmente estamos hablando del Señor y dónde estamos ubicados. Entonces es importante que usted diga, Dios mío, yo estoy en el camino o estoy fuera del camino. Entonces por eso es importante que usted tome nota de lo que estamos hablando, y pensemos y analicemos y busquemos verdaderamente el camino. Hoy aquí en mi mesa de trabajo está el doctor Luis Orlando Pinto, Álvaro y Ahmed. Doctor, le cedo el micrófono. Bueno, pastora, lo importante es que, nosotros los invitamos no solamente a que nos oigan, sino también que ustedes vayan a la palabra de Dios y confirmen que lo que nosotros estamos hablando es la verdad. Porque muchas veces, como yo decía anteriormente, al comienzo de las 2:30, muchas veces nosotros tenemos una creencia, una fe, una convicción de algo, ¿cierto? Y entonces yo, como tengo esa convicción, digo, todos tienen que tener la misma convicción mía porque es que yo estoy en la verdad. Y la pregunta que yo muchas veces me he hecho era, ¿dónde está la verdad? ¿En qué parte está ubicada la verdad? ¿Sí? Y la verdad está ubicada en la fe puesta en la palabra de Dios. No en lo que yo considere que debe de ser, sino en lo que la palabra de Dios me dice. Lo que hablábamos con respecto a la parte de adoración de algo, ¿cierto? El Señor es enfático en su palabra en decir, en el mandamiento, que no tendremos a nadie más que adorar, sino solamente a Él. Entonces, todas esas cosas, por ese lado viene el comienzo de las cosas. Bueno, y lo más importante es que nosotros que vamos a hablar de este tema, pues tenemos el conocimiento a través de la palabra de Dios, pero también de nuestro mismo ejemplo, testimonio, pues podemos hablar. Porque si llegamos nosotros a los pies de nuestro Señor Jesucristo, un día que nos llamó y nos convencimos que era la palabra de Dios la que nos transformaba, que era la palabra de Dios la que nos hizo cambiar esa manera de pensar errónea que traíamos anteriormente, y ha hecho cambios,
en beneficio de nuestro hogar, en beneficio de nuestra vida, de nuestros hijos y de muchas personas, porque si muchas personas ven el cambio a través de la palabra de Dios en una persona, esa persona va a querer estudiar la Biblia, va a querer aprender de ella y no va a caer muy fácilmente en el tema que vamos a tratar hoy, que es la apostasía. Amén. Totalmente de acuerdo, sí. Y esa palabra apostasía es importante, pues que el concepto o la definición que nos entregó la pastora Elsa no se nos olvide nunca jamás, porque esa misma palabra pues me lleva a mí a ubicarme de una vez como para partir de un punto de vista basado en la palabra, porque si no es con la palabra estamos siendo apóstatas, y aquí precisamente ese es el tema central. Si nos acordamos todos, en Juan 14:6, mismo Jesús de Nazaret nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si Él es el camino y vamos a hablar de apostasía, tenemos que centrarnos en su palabra, porque eso es, aquí está reflejado en la palabra, en la Santa Biblia, está reflejado Cristo Jesús. Entonces, para mí, siento que yo tengo que enfocarme en lo que dice la palabra, en sus principios, en sus preceptos, para tener cuidado y no entrar en la parte de la apostasía, porque como tal, deja dos caminos abiertos: ¿sigo a Cristo Jesús o no lo sigo? Amén. Entonces fíjense que nosotros al principio de nuestro programa, cuando empezamos hoy a las 2:30 de la tarde, definíamos la palabra apostasía. Yo simplemente voy a etimológicamente cómo está formada y vamos entre cada uno de ustedes a definir lo que es la apostasía, de pronto a un lenguaje sencillo para que la gente pueda entender, porque fíjense que ayer hablábamos nosotros en la iglesia de apostasía y la gente decía, ¿eso qué es? Porque el mismo pueblo de Dios no sabe. Mira cómo se come. Sí, no, y lo otro es que la gente está acostumbrada a que le hablen, que Dios le regala casa, que Dios le regala esto, que Dios, pero no estamos llevando al pueblo del Señor al verdadero conocimiento de la palabra. Entonces, vamos a dar inicio, sin más preámbulos, a la palabra, a nuestro tema, que es la apostasía. Nosotros, dentro de lo que hemos aprendido o lo que nos enseña la palabra de Dios, la palabra apostasía, es una palabra griega que está formada de dos palabras, una que es apos, que significa fuera de, y la otra éstasis, que se llama colocarse. Entonces, si unimos la palabra apostasía, significa colocarse fuera de. Recuerde que nosotros, en nuestro caminar, algo que decía el doctor en nuestra primera parte del programa, era la fe. ¿Dónde tiene puesta su fe? Porque aquí la cuestión es con la fe. ¿En dónde tenemos nosotros la fe? La fe, él decía que la fe es la base de mi salvación, y es cierto, porque la Biblia dice que por fe nosotros somos salvos. Entonces, ¿pero la fe en quién? La fe en el pastor que me dice cosas que van en contra de la misma palabra, o la fe de las mismas personas que solamente hablan de sus propios caminos o hablan de sus propios dogmas, llevando a un pueblo en una dirección equivocada y no de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, aquí lo que a nosotros nos interesa, hermano, es que vamos a aclarar muchas cosas, de pronto nos van a tambalear algunas cosas que nos han enseñado en las iglesias, porque cuando a mí el Señor me dio la palabra, me dio la enseñanza, porque yo llevo ya como 3 meses metida en esta, y Dios me ha ido dando suave, lentamente, porque como decía el doctor, es un tema muy espinoso, es un tema muy fuerte, y hay que saberlo tomar y hay que saberlo entender para ir cambiando lo que debo de cambiar y afianzando y certificando lo que tengo que hacer. Entonces, si hay cosas que a mí me enseñaron que no son, pues yo tengo que corregir, porque la cuestión no es que usted se quede en el concepto errado y equivocado y después viene la problemática con el Señor. Es que a mí me enseñó allá Pepito Pérez, el pastor Pepito Pérez, que me dijo que era tal cosa, pues yo me paré. Hermano, ¿para qué está la palabra? Para que usted vaya y confirme las enseñanzas de su pastor, las enseñanzas de los líderes, si verdaderamente lo que me están hablando se alinea a la palabra de Dios. Entonces yo quiero pedirle a Med que él nos haga una exposición así como cortica para lo que es
la definición de lo que cada uno de nosotros vamos a hablar con respecto a lo que es la definición de la apostasía. Amén. Sí, para mí, pastora, como usted lo acaba de decir, es colocarse fuera de, para mí quiere decir, es dejar la palabra de Dios, dejar la luz que hay en la Sagrada Escritura e irme a hablar de algo que está por fuera de la palabra. Apostasía es yo ser rebelde a los principios bíblicos, a la doctrina que está dentro de la misma Biblia e ir a pregonar otras clases de principios muy a nivel personal, muy con un interés diferente a la salvación, a conocer de pecado y redención, a conocer lo que es la verdadera luz espiritual. Para mí, apostasía es dejar a Cristo Jesús y su sagrada palabra de un lado. Amén. Sí, Alvarito. Claro, es abandonar, es dejar la verdad, porque uno cuando ya ha recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y ha creído y ya empieza a dejar de un lado esta verdad y empieza a aprender otras cosas, otras enseñanzas humanas que lo desvían de la palabra de Dios, eso es para mí lo que se convierte en apostasía, es rebelarse contra la palabra de Dios, es no obedecer a la palabra de Dios y hacer lo que a mí me convenga, porque eso es muchas veces lo que está pasando en las iglesias. Nos explicaba ahora en el entretiempo, cuando hubo el apagón, la pastora, algún ejemplo de una iglesia, en un pastor, en cual hacía las cosas en beneficio de él y hace creer al rebaño, al pueblo, que eso es lo que se debe hacer cuando no es verdad. Amén. Doctor. Sí, pastora. Primero que todo hay necesidad de que el pueblo de Dios, porque todos son pueblo de Dios. Que algunos lo que pasa es que tienen un llamado especial y otros tienen una unción, pero en sí hacerle ver al pueblo de Dios que es importante el estudio de la palabra. Es importantísimo que la gente, que el pueblo mismo empiece a darse cuenta de que en la palabra está la verdad y que la misma verdad es la que nos va a hacer libres, pero con una interpretación dada por el Espíritu de Dios. Porque es que yo puedo tomar una interpretación diferente. Yo puedo considerar que de pronto en un momento dado, lo que una vez habíamos hablado con la pastora respecto al ciego Bartimeo, ¿sí? Mucha gente ha interpretado al ciego Bartimeo y ha dado prédicas sobre el ciego Bartimeo de una forma, cuando verdaderamente el ciego Bartimeo es aquel que estaba fuera del camino de Dios. Ese era un apóstata, porque él estaba por fuera del camino de Dios. Cuando él vino, el poder de Dios vino, y él entonces le decía a Jesús, Jesús, ten compasión de mí, ¿sí? ¿Para qué? Para que Jesús lo volviera otra vez al camino. Muchas veces nosotros a veces estamos creyendo, óigame bien, estamos creyendo que lo que estamos hablando es verdad. Pero la verdad está puesta en la palabra. Para eso la palabra está ahí. Y nosotros a veces la interpretamos de acuerdo a nuestras conveniencias, como la pastora decía ahorita en el apagón, ¿sí? Y lo otro es que podamos, a veces, Alvarito de pronto puede estar convencido de que algo es la verdad, ¿cierto? Y de pronto viene, oye la prédica del día domingo, oye la prédica del día jueves, o de pronto va a la palabra y lee la palabra y de pronto dice, mira aquí, hay un cambio, esto no es como yo lo pensaba. Entonces tenemos que ir a la palabra y estar plenos y abiertos para que el Espíritu de Dios venga y nos cambie a nosotros, que es lo que nos ha pasado. Pero ahí no es apóstata. Ahí no es apóstata. Ahí no es apóstata. No. No, porque está recibiendo la palabra que le está haciendo ver la verdad. Amén. Apóstata es el que ya abandona totalmente Abandona, y o sea, empieza ya el que utiliza eso, a porque utilizar lo que pasa es que puede ser usado otra a palabra. nivel espiritual, Eso. entonces da una palabra profética que no es la correspondiente. ¿Sí? Entonces Exacto. ese es un apóstata. ¿Por qué? Porque está dando una educación de la profecía diferente a como verdaderamente es. Aquel que muchas veces da una carta, por decir, entonces va y predica una palabra, ¿sí? Y la palabra que está predicando, él, como decía la pastora, él nos quiere convencer a nosotros de que buscar mujeres diferentes es de Dios, cuando eso verdaderamente la palabra está en contra de eso, ¿sí? Hay otra forma también de ser apóstata, también muchas veces es cuando usted es apóstata, cuando prácticamente usted va en la forma de sus propios principios. ¿Sí? Usted llega y habla y dice tal cosa, pero verdaderamente usted vive otra cosa, entonces la familia está mirando a una persona que no es verdaderamente de Dios. ¿Amén? Mire, hay algo muy importante, cada uno de ustedes dijo una palabra clave, ¿ya? Y es importante, digamos, tomar. Uno es apartarse Sí. de la fe
verdadera. Y Y seguir la fe otras verdadera enseñanzas. es Cristo. Exacto. Cuando yo profeso la fe de Cristo, cuando yo digo que Cristo es mi Salvador, que Cristo me redimió, que Cristo me compró, que Cristo resucitó para darme a mi vida eterna, y llega un momento y yo cambio eso, ya digo que ya no tiene valor la obra de Cristo, sino es el pacto, es la ofrenda, es esto. En ese momento, ese pastor que enseña eso es un apóstata. Exacto. Está Y entrando el en pueblo que apostasía. practica eso está en la apostasía. Entonces, cuando yo reniego y niego de las cosas originales que son de Jesús, en ese momento nos convertimos en apóstatas. Nos separamos de la fe verdadera, nos apartamos, dice, apartamos, nos separamos y nos volvemos rebeldes con la fe que nos hace verdaderos, que es Cristo Jesús. Amén. Totalmente de acuerdo con la pastora Elsa, y mire que aquí debemos basar nosotros el centro de esta tertulia sobre la apostasía. ¿Por qué? Porque ahí es donde está cayendo el pueblo de Dios en cabeza de un líder dentro de una congregación, dentro de un apóstol, dentro de un profeta, dentro de un evangelista, dentro de un maestro o dentro de un pastor. Porque para que hablar o que se haya la apostasía dentro de una iglesia tiene que estar los ministerios, y que en cabeza de cualquiera de ellos eso se le esté dando al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros llevemos al pueblo de Dios a conocer si lo que estamos recibiendo dentro de nuestras iglesias está basado dentro del marco de la verdadera fe y doctrina de fe que Cristo Jesús nos quiere dejar acá. Porque lo que dice la pastora me da a mí una oportunidad para poder comentar públicamente aquí a través de la emisora, que vayamos a la palabra en Juan 10:10. ¿Cuál es el mejor o el buen pastor? Cristo Jesús. En Juan 10:1, leamos lo que dice. Mire, Jesús, como título dice Jesús el buen pastor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, si Jesús es el buen pastor, ¿por qué en otra palabra mismo Cristo Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Entonces, si miramos todo el ministerio de Jesús, deberíamos y necesitaríamos estar hablando entre las congregaciones de todo esto. Pero cuando nosotros nos salimos y obviamos todo este marco, entonces estamos cayendo fácilmente en apostasía. Y nosotros no necesitamos hablar de prosperidad 100%, al 50%, al 30%. Es más, me atrevo a garantizar que si un cristiano dentro de la vida cristiana está viviendo con Cristo Jesús, está siendo obediente, fiel, recto en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus primicias, verdaderamente como lo dice la palabra, que debemos practicarlo y realizarlo por convicción, la bendición está garantizada. Y si no, el mejor testimonio es del pueblo judío, que ellos sí saben qué es obedecer a Dios en estas tres cosas. ¿Pero por qué? Porque ellos saben la bendición que está encerrada y eso lo manejan al dedillo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo Jesús y verdaderamente revisar qué estamos recibiendo dentro de nuestras congregaciones, y cada uno de nosotros decir, estoy comiendo verdaderamente una palabra de sanidad, una palabra como Cristo Jesús quiere que yo la reciba para edificación y para salvación de mi alma. Amén. Mire, amén, usted toca algo, en esta versión de la Biblia que yo tengo, me gusta también la forma como la tienen escrita. Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y es un bandido. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Nosotros estamos viendo que el pastor no está llevando a las ovejas por el camino, no los está llevando como debe ser, sino que él los está llevando por otro lado. Entonces, no, es que si usted quiere que Dios le bendiga, entonces usted tiene que traer. Es que usted si quiere que Dios le sane, entonces usted tiene que entregar. Mire, y el mismo comportamiento de nosotros nos lleva a que el pueblo del Señor esté desviado, porque el pueblo del Señor anda en la oscuridad y no lo podemos negar. El pueblo del Señor, mucho pueblo del Señor está caminando torcidamente, no porque usted esté robando, no, sino que la dirección que lo llevan a usted está equivocada. Esta mañana yo iba en
en un taxi, venía para el centro y resulta que el señor el que iba manejando, estaban hablando sobre hoy que es el cumpleaños de Bucaramanga. No, sí, de Bucaramanga, pero que también es la muerte de este cantante, Diomedes Díaz. Entonces, eso le están haciendo un bombo y platillos y de toda esa cantidad de cosas. Entonces, ¿sabe qué me decía? Y yo sentí vergüenza, sentí tristeza, porque decía, imagínese esto, señora, que hay un señor que vive al lado, es un pastor, y cuando el año pasado se murió Diomedes Díaz, se emborrachó, lloraba y me dijo, ¿cómo se parece? Se murió mi cacique, y lloraba y borracho y todo. Decía, y es un pastor. Y yo sentí vergüenza ajena. Yo decía, Señor, ¿qué estamos haciendo? Dígame, ¿ese pastor está bien? No. Y seguramente lo que habla, lo que dice, no es de lo que el Señor quiere que nosotros llevemos el camino a las ovejas. Se está metiendo por otro lado. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, hermanos. Usted, no importa de qué denominación sea, usted dése cuenta si a usted la están metiendo por la puerta, y la puerta es Cristo. Puerta, el camino es Cristo. La puerta se la abre el Señor para que usted pueda llegar a encontrarse con el Señor. Entonces, ojo con lo que le están diciendo a usted. Doctor, ¿está que se habla? Bueno, pastora, no, es que me hace llegar a una cosa que es cierta. Si de pronto muchos predicadores o muchos profetas nos oyen, de pronto van a decir, pero es que yo estoy en la verdad. Yo estoy predicando la verdad. Y yo lo que quiero decirle es que si la verdad que está predicando es la verdad escrita en la palabra, está bien. Está bien, porque Amén. Él no está por fuera de no eso. Reniegue. O sea, no tiene problema. Pero sí le puede pasar lo que le pasó a estos que están descritos en Juan capítulo 8, versículo 31 al 35 y 36. Dice, Juan 8, 8:31. Y dice, antes de eso dice, hablando él estas cosas, él estaba hablando de que cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Hablando él estas cosas, Cristo Jesús, muchos creyeron en él. Y la palabra dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Óigame bien, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En ese momento ellos dijeron, bueno, nosotros conocemos la verdad, ¿por qué? Porque esa misma palabra nos va a hacer libres. Pero entonces fíjese la respuesta que le dieron y le preguntaron. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra el concepto, ¿sí?, o la disyuntiva de mi creencia, pastor. Ahí entra el momento donde lo que yo estoy viviendo es mi verdad, pero mi verdad tiene que estar centrada solamente en la palabra de Dios, en lo que el Espíritu de Dios me revele. Porque es que si de pronto yo en un momento dado, yo puedo tomar una prédica, puedo tomar de pronto una cita bíblica y hablar sobre ella y estar convencido de que lo que yo estoy recibiendo es palabra de Dios, cuando verdaderamente la palabra está representada y es forma diferente, ahí estoy yo predicando algo que no es de Dios, o sea, no estoy en la palabra. Pero fíjese que estos judíos se creían, sí, ellos dicen, nosotros somos libres porque somos linaje de Abraham, ¿sí? Nosotros somos libres, nosotros predicamos la palabra porque somos pastores de la iglesia de Dios. Sí, nosotros somos libres porque predicamos en la primitiva, ¿sí?, la que pasó después de los 1000 años, que es la que usted dice que es tradicional, ¿cierto? Somos libres por eso, nosotros prácticamente predicamos la verdad, pero la verdad es así, la verdad está escrita acá. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé la revelación y que nos suelte, que nos libere, que nos quite, así como dice 2 Corintios, ¿sí?, donde el enemigo colocó un velo sobre nosotros. Y muchas veces creemos que lo que estamos hablando es verdad cuando no es así.
pero la verdad está aquí y nos hará libres. Amén. Amén. Y mire, Pastor Pinto, que lo que usted dice es tan cierto, porque también tenemos que tener claro que para ser apóstatas, podemos ser apóstatas conociendo la palabra de Dios y sin conocer la palabra de Dios. Peor aún, conociendo la palabra de Dios y caer uno en apostasía, porque es que la palabra se refiere, si vamos a Primera de Juan 2, miremos el versículo 19 y el versículo 20. Mire esto tan hermoso para poder decir, dice, manifiesta la palabra de Dios así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y mire el 20 tan hermoso, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, miremos que ahí nos está hablando que la misma apostasía puede venir y viene dentro de la vida del cristianismo, ¿cierto? Y eso es lo que podemos mirar no solamente a nivel de Santander, miremoslo en Colombia y miremoslo a nivel del mundo. Si vamos directamente al nuevo orden mundial, a la nueva era, si vamos directamente hacia el ecumenismo, precisamente va enfocado hacia allá, ¿cierto? Y yo me pregunto, para seguir nosotros haciendo lo mismo, seguir siendo nosotros apóstatas, devolvámonos a nuestra fe anterior. Pero como tenemos una luz que es una luz espiritual y tenemos la unción, como dice la palabra, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pues para no ser apóstatas tenemos que hacer y aplicar lo que Dios quiere directamente, que es con su palabra. Exacto, porque usted decía que conocer o no conocer la palabra, no. Me parece que el apóstata es el que conoce la palabra, porque estamos hablando de que es el que está dentro de la iglesia. Porque la apostasía se da es en la iglesia. Se da es en la iglesia. Por eso dice, son de nosotros, sí, pero no son. O sea, es la parte que yo aquí, dentro de lo que Ahmed estaba hablando, la iglesia es o la iglesia falsa o la iglesia verdadera. La iglesia falsa es la que se basa en cosas fuera de lo que supuestamente cogen palabra de Dios y llevan al pueblo a hacer rituales, llevan al pueblo a negar la eficacia y la eficiencia de la obra de Cristo. Y la iglesia verdadera es la que se postra delante de Él, la que cree en el poder de su sangre, la que es redimida por el poder de Jesús y que no puede negar que Jesús es el hacedor y que Jesús es el único salvador. Doctor, iba a decir algo. Sí, pastora, venden a Jesús. ¿Por qué? Si nosotros miramos, los apóstoles eran 12, pero había uno. Como lo dijo Jesús en la palabra en Juan capítulo 17. Dice, todos los que me diste, Padre, todos te los entrego, menos uno, el de la mentira, el del engaño. Entonces siempre en la iglesia va a existir un engañador, así como lo fue Judas, que a pesar de que caminó con Jesús todos los 3 años, a pesar de que estuvo con él todo el tiempo, a pesar de que era el que llevaba las cuentas del dinero y lo que entraba al ministerio, ¿sí? Ese hombre estaba por fuera, ese hombre no estaba. Yo creo que ese hombre tuvo que haber conocido de la palabra de Dios bastante, pero como él tenía otra cosa en su corazón, como él tenía otro Dios en su mente, ¿sí? Él vendió a Jesús. Y es lo que muchas veces hacen determinados predicadores, determinados profetas, venden la palabra de Dios como si la palabra de Dios fuese para venderse, cuando verdaderamente la palabra de Dios es un regalo de Dios. Es un ministerio que Dios trae para que nosotros lo podamos llevar al pueblo, para que Él aprenda, para que Él vea, para que Él se edifique. ¿Por qué? Porque por intermedio de la palabra el pueblo se edifica y el pueblo crece y el pueblo es próspero y tiene paz. Mire lo que mire lo que dice la palabra en Hechos 28. ¿Sí? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, amén, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar
tras sí a los discípulos. Amén. Fíjese que es lo que estamos viendo. Digamos, lo suyo confirma lo que Amén nos decía, ¿ya? La apostasía sale de las mismas iglesias, de los mismos hermanos de las iglesias que no aceptan la palabra como está escrita, sino que quieren llevarla a su manera, buscando sus propios beneficios, buscando sus propios anhelos y deseos, y no lo que dice allí, o sea, la grey de Dios. A nosotros, cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha puesto delante de un rebaño. Amén, Dios lo ha puesto delante de unas parejas, Alvarito también, y cada uno de nosotros estamos delante y debemos de cuidar esa grey. Tenemos es que entrar a luchar contra ese lobo rapaz que se está metiendo en las iglesias, que llega envenenando a la gente, trayendo una serie de parámetros y conceptos que no tienen nada que ver con el Señor, no tienen nada que ver con la palabra. Entonces, si yo le tengo que decir al pueblo que para que ese pueblo reciba sanidad, usted tiene que entregarle al pastor la casa, el carro, la beca y todo eso, en esas iglesias es donde se hace apostasía. Ese pastor es un apóstata y el que cumple eso también está en la misma situación. Claro. Entonces, hay que tener cuidado, hermano, que si usted no le están dando la palabra como está escrita, sino que le están desviando su fe, entonces, ¿en dónde están poniendo la fe? No es en Cristo. Le están diciendo a usted que el dinero que usted le está llevando a ese pastor mentiroso, a ese, como Amén no leyó, a ese ladrón y a ese bandido, porque así lo dice la palabra y así hay que llamarlos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Hermano, usted está siendo partícipe y está enriqueciendo a ese ladrón, está enriqueciendo a ese bandido, está siendo usted partícipe de la apostasía. Entonces, ojo con lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si no, usted también irá para la paila mocha si nosotros no nos están hablando de acuerdo a lo que dice la palabra. Amén. Mire que algo que a mí me impacta y siempre me ha impactado y siempre me impactará, y si después de muerto me puede seguir impactando para decirle, Señor, tú eres santo, santo, santo y santo, es el engranaje tan perfecto que hay en la palabra. Y miremos que esto los mismos apóstoles nos lo dijeron y nos lo advirtieron desde tiempo antes. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ya decayendo, su vida estaba ya en deceso, estaba en Roma, estaba en una cárcel romana, la cárcel mamertina, acompañado únicamente de Lucas, ¿cierto? Lucas escribiendo lo que el apóstol Pablo ya no podía escribir, pero sí podía hablar, ¿cierto? Y él, su última carta se la envió a Timoteo. Y mire tan hermoso esto. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo se lo estaba revelando y nos estaba advirtiendo para nosotros y lo estamos viendo. Si vamos a 2 de Timoteo 4, mire esto tan hermoso. Vamos a leer 6 versículos de 2 de Timoteo 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire esto lo que le dice Pablo a Timoteo, te encarezco. ¿Qué le va a encarecer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire eso tan hermoso, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios pecados, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, que es lo que estamos viendo ahorita. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, lo que acaba de decir la pastora abre como el abanico para poder reflexionar de lo que estamos viviendo en la actualidad en nuestras congregaciones. ¿Será que se estará cumpliendo lo que verdaderamente el apóstol Pablo le encargó a ese pastor de la iglesia de Éfeso, que era Timoteo? Entonces, miremos y reflexionemos en este momento. Dice, te ruego y te encarezco. ¿Sí ven? Porque habrá momentos en que no habrá la sana doctrina, pero tenemos comezón de oír, queremos oír y podemos escuchar lo que no debemos escuchar. Entonces, ahí es donde el pueblo de Dios puede caer
fácilmente en engaño, y un líder o cualquier ministerio, sea el que sea, de apóstol, maestro, evangelista, puede inducir a un pueblo a caer en la apostasía y puede llevar a un pueblo ¿a qué? A una muerte eterna. Y eso sí es triste. Por eso es que nosotros, y esta es la razón de ser del programa en estos 3 días, que conozcamos verdaderamente si dentro de nuestra congregación hay una sanidad de la palabra. Como ya la pastora nos lo dijo hace un momento, nosotros verdaderamente estamos recibiendo eso de siembre por esta palabra. ¿Siembre qué? Yo quisiera, como la pastora nos ha enseñado, sembrar un billete de 50,000 a ver si me nace otro. Un árbol lleno de billetes. Y echarle un buen abono. Cuando Lucas 8:11 dice que lo que hay que sembrar es la palabra en nuestro corazón. Y mire lo que antes de esa advertencia a Timoteo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, le dice también esto. Mire, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, Sí. ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La palabra infatuado significa idiota. Idiota, sí. Sí. El Señor que le está diciendo, oiga, tenga cuidado con los Sí, idiotas. que tendrán apariencia de piedad, Sí. pero negarán la eficacia de ella, A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y el 7, ahí para terminar esta parte, dice, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca van a poder llegar al conocimiento de la verdad, porque siempre ellos van a querer tener la verdad, y la verdad de Dios la echan a un lado. Mire, fíjese que usted está diciendo algo. Las personas que practican la apostasía nunca volverán a hablar de la verdad. Y esas personas que practican la apostasía, dice la palabra, de cierto perecerán. O sea, morirán en su pecado de apostasía, morirán siendo apóstatas de la fe del Señor, y no esperen que cuando lleguen allá arriba el Señor les vaya a dar corona de justicia, corona de gozo, corona de alegría, cuando simplemente nos van a mandar, si estamos haciendo lo que no es, a la paila mocha. Doctor. Pastora, yo voy a hacer un poquito más, por un ladito, a ver, vamos. El pueblo que nos está viendo, no se asuste por lo que está oyendo. Nosotros lo que queremos es que ustedes aprendan a conocer la verdad por intermedio de la palabra. ¿Para qué? Para que la misma palabra sea la que ustedes puedan llevar, y esa misma palabra a ustedes los haga responder y se puedan defender de los ataques del enemigo. Que esos son de los apóstatas, o sea, aquellos que vienen como ladrones, aquellos que en un momento dado les confiesan a usted y les piden cosas. Entonces, si la palabra me dice a mí, yo no he visto en la palabra que me diga que yo tengo que dar algo en dinero para que yo pueda ser salvo. Eso no lo dice la palabra. Jesús, ¿qué dijo el maestro? Dijo, id y predicar el evangelio, ¿sí?, a todas las naciones. Él no dijo, id y cobrad por predicar el evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Entonces lo que nosotros queremos es que el pueblo de Dios entienda que hay momentos en los cuales en sus congregaciones de pronto puede llegar a alguien, o puede estar alguien que los esté de pronto llevando a una situación que no es de verdad, que no es la verdad. Y en ese momento ellos están entrando en apostasía. Entonces están llegando, ¿qué? Están yéndose por una cubierta que no es la correspondiente. Porque la única cubierta que existe es la cubierta de Cristo Jesús. O sea que tenemos que ser cristocéntricos y todo estar centrado solamente en Jesús. Porque por Él podemos solamente ir al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es lo que verdaderamente nosotros tenemos en nuestra iglesia. Entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, tenemos que andar sobre la base de Él. Y la base de Él está escrita aquí en la palabra para poderlo entender mejor. A ver, nosotros ¿qué es lo que el objetivo es lo que dijo Amén? O sea, hablarle a la gente de lo que dice la Biblia, Sí.
como dice la Biblia y sin ponerle arandelas ni maquillar la palabra del Señor. Hay que decir las cosas por su nombre, ¿ya? Entonces, yo no puedo darle, por ejemplo, escuché que alguien en una denominación diciendo, es que si usted trae aquí y pacta en este lugar, Dios responde a este lugar. Eso es comprometer a Dios, y la Biblia no me está diciendo ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo digo, estoy diciendo que yo estoy, y entonces usted trae, yo decreto. Ningún hombre puede decretar. Los decretos los dice una autoridad superior, el soberano, y los decretos solamente vienen de parte de Dios y ya están dados. El hombre no puede decretar, es que yo le decreto en el nombre de Jesús, es que yo le declaro, es que yo, y entonces ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Porque le oí, dijo, no, es que ahora hay un programa, están diciendo, es que mire, venga, y Dios, si usted trae la plata a este lugar, y no quiero decir el nombre, y si usted trae la plata aquí, entonces aquí el Señor le va a responder. Eso no dice la Biblia. La palabra no dice eso. Claro, pastora. Lo que usted leyó y lo que Ahmed está diciendo. Son amadores de sí mismos que quieren espelucar a la oveja, quieren trasquilar a la oveja y quieren robarla, y la gente no se quiere dar cuenta. O sí lo quieren hacer y quieren ser partícipes, porque así como es el líder, son sus ovejas. Y quieren ser el dueño del poder de Dios. Sí. Son personas que quieren ser el dueño del poder de Dios, entonces por eso dice decreto. Y empiezan a decretar cosas. Y yo declaro. Exacto, y declaran, entonces se creen dueños del poder de Dios, y son hombres que no entienden que el único poder es de Dios, que es a través de Él. Entonces son estos hombres amadores de sí mismos, hombres corruptos, porque son hombres corruptos a la final, porque están, lo que acaba de decir la pastora, están robando prácticamente a los fieles que van a esa iglesia. De eso hay mucho que hablar. Amén. Sí, porque es que ahora lo que yo ayer les decía en la iglesia, ahora en las iglesias lo único que dice es, cierre la Biblia, abra su cartera, no busque Lucas 20, sino hágame el favor y me da 20 lucas. Exacto. Entonces, así como es la cosa. Sí, claro. ¿Sí me entiende? Y así no es. Mire, yo estaba en otra denominación antes de regresar a donde tengo que estar. Y una vez, no voy a nombres, pero porque no sean nombres, pero llegó y se me acerca un pastor y me dice, saque la cartera y desocúpela toda, porque si no usted no es bendecido. ¿Cómo así? Que la desocupara toda. Así no son las cosas. Entonces, ese es un ladrón y un salteador. Exactamente, un salteador, sí. Las cosas no son así porque son lo que está establecido prácticamente son los diezmos, está establecido la ofrenda. Siga. Sí. Y mire que me dan la oportunidad como para colocar esta palabra bíblica, y me acuerdo cuando en la palabra expresa que el ángel Miguel estaba disputando con Satanás el cuerpo de Moisés, para poder respaldar lo que eso es en Judas. Lo que la pastora nos dice. En Judas. Siendo el ángel Miguel ese gladiador, ese guerrero fuerte y poderoso que venció a Satanás, ni siquiera él se sintió con el poder de reprenderlo. ¿Cuál fue la palabra? Que el Señor te reprenda. Entonces, cuando nosotros reprendemos, estamos quitándole el puesto a Dios, el poder y la autoridad que es de Él. Entonces, cuando nosotros queremos convertir la gracia de Dios, que es la sagrada palabra, y la convertimos en un libertinaje, porque la apostasía es un libertinaje, entonces estamos quitándole al dueño, señor y amo de este mundo, aunque esté en manos de uno que es el equipo perdedor, le estamos quitando el puesto a Dios. Y la misma palabra nos expresa que el evangelio, esta sagrada palabra, es eterna. Y Amén. Si no, vámonos a Apocalipsis 14:6. Mire lo que dice aquí tan hermoso, que nosotros no le podemos quitar eso a Dios. Dice, vi volar, Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, o sea, la sagrada palabra, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Y en dónde estamos? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Si nosotros verdaderamente quisiéramos servirle a Cristo Jesús y vivir en una línea de rectitud, estaríamos hablándole al pecado, hablándole al pueblo de pecado, de redención, de salvación, de un modelo de vida que va a ser el agradable a Dios, sabiendo que somos imperfectos y que podemos cometer errores, pero que también Cristo Jesús ve nuestros esfuerzos por andar en santidad. Estarían las congregaciones hablándole de esto al pueblo, y estoy 100% convencido que si tan afanosos quieren estar por llenarse de dinero, Cristo Jesús les va a dar, porque Él es el dueño del oro y la plata, y dice que Él la da a quien quiere, y si nosotros somos fieles, vamos por ese camino. Amén. Bueno, Doctor. yo quiero aclarar un punto de vista que es importante, y es que Jesús, el Maestro Mayor, dijo, cuando estaba en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay otra palabra donde dice que la verdad me hará libre, os hará libres, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es que el pueblo de Dios entienda que es necesario aprender, leer la palabra para que la misma verdad nos haga libres y nos pueda defender de esos lobos rapaces. Amén. De esos conturbantes, de esas personas que vienen como si fueran pastores, ¿sí? y nos dicen y nos hablan de Dios cuando verdaderamente ellos lo que están buscando es el beneficio propio, o sea, están buscando sus propios logros o sus propios deseos. Y es así como verdaderamente tenemos que, decirle al pueblo de Dios que ellos tienen que empezar, porque ellos son los que tienen que hacer. Los Amén. que nos están oyendo son los que tenemos que hacer. O sea, ¿por qué? Porque ellos son los que tienen que tomar conciencia de lo que están haciendo para que en su misma conciencia puedan evaluar y ver y decir, este pastor que tengo o esta cabeza que me está guiando, ¿me sirve o no me sirve? No queriendo decir que tengamos que, que todas las ovejas se vayan de las iglesias y que vuelvan otra vez. No, es que eso sí hay que hacerlo, doctor. Pero, pastora, si a mí me están enseñando algo que no es, el pastor no va a corregir si eso le representa dinero. Lo que dinero. estoy diciendo es que el mismo pueblo se encargue, ellos mismos tienen que ver la verdad, porque la verdad es la que les va a hacer libres. Nosotros le llamamos la verdad a ellos, o sea, a nosotros, ¿qué nos ha puesto Dios a hablar en este momento? Nos ha puesto a hablar de la apostasía, nos ha puesto a clarificar el punto de apostasía, nos ha puesto a decirle quiénes son los apóstatas, nos ha puesto a decirle cómo son. En la medida que estos 3 días pasen, ellos van a entender cómo es el plan de la apostasía, o sea, el plan del enemigo, el plan del ladrón, ¿ve? Para ellos poder entonces empezar a mirar. ¿Por qué? Porque todo está regido en la palabra, todo está escrito. Bueno, entonces yo le hago una pregunta, le hago una pregunta a usted, a los 3. A ver. Si ahora que nosotros conocemos que se está viviendo en muchas iglesias, porque no se puede negar que se está viviendo en esto, y muchos de los que nos están escuchando saben que donde están no es de Dios lo que se habla y lo que se predica. Que quieran estar allí por las razones que quieran, eso es problema de ellos. Pero que si nosotros, porque la Biblia dice, huid en medio de ellos. Yo tengo que huir. Cuando a mí el Señor me sacó de la denominación donde yo estaba, era porque se decían cosas que no eran. Amén. Y para eso es el conocimiento de la palabra. El Señor me dijo, salga de allí. Y yo me salí y me fui de ese lugar porque no me estaban enseñando las cosas. Entonces, yo no puedo decirle a una persona que si le están enseñando, quédese allí. No, porque va a seguir en la apostasía y va a seguir en ese camino que no lo va a llevar al Padre. ¿Ya? Porque el camino es el que me lleva al Padre. O lo que yo les hablaba a usted, lo que dice Judas. Hay de los que siguen el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? El Caín de la amargura, del resentimiento, del homicidio, de la matazón y de todo lo que nos habla. O usted sigue a Cristo o usted sigue a Caín. Él, Amén, es muy claro con lo que nos está diciendo. Amén dijo que, en la palabra de Dios, no Amén, sino la palabra de Dios dice, es un salteador y hay que decirlo como es. Y si yo veo y yo siempre he dicho a ustedes, si ustedes ven que yo estoy diciendo cosas que no están en la palabra, ustedes tienen la opción de buscar para dónde irse, porque yo no puedo seguir acolitando eso. Yo no puedo permitir que la gente siga siendo engañada y siga siendo estrujada y después decir, ay Señor, qué pena, pero es que mire, no, aquí las cosas son como deben ser. Es que, pastora, el planteamiento de nosotros aquí es educar al pueblo. Claro. Es enseñarle al pueblo. Es decirle al pueblo las cosas que son dentro del parámetro que a nosotros nos ha mostrado Dios con respecto a las cosas.
poderle explicar al pueblo lo que verdaderamente es apostasía o quiénes son los apóstatas. Es lo que nosotros en este momento estamos llevando. Eso no quiere decir que inmediatamente empiecen a volverse como locos buscando otra cosa, no. Pero lo que sí yo les digo es que ellos tienen que aprender para que en su educación misma vayan al lugar correcto. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que los lleva al lugar correcto? Es el Espíritu de Dios, o sea, no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios el que los va a llegar al lugar correcto. Entonces ellos tienen que leer la palabra y en el poder del Espíritu de Dios ir al lugar que verdaderamente le corresponde y no que están cayendo como muchas personas han caído. Han buscado una denominación, van a la otra, van a la otra, van a la otra, hasta que al final del tiempo van a encontrarse con que no tienen nada, están perdidos. Y el plan de Dios en este momento, por intermedio de las ondas hercianas, es que el pueblo de Dios que nos está oyendo, que Dios trajo para que nos oyera, ¿sí?, pueda entender verdaderamente esto y empiece a buscar de la verdad, a saber de la verdad. Porque es que yo digo, si yo de pronto estoy oyendo aquí las ondas hercianas, ¿sí?, yo oigo inmediatamente y en mi corazón. Pero ¿qué pasa? Entonces digo, no, yo me aparto de aquí y me voy para esta otra. No, el poder de Dios es que tengo que buscar la verdad en la palabra y en el Espíritu de Dios para poder verdaderamente yo encaminarme al sitio correcto. Yo he visto muchas personas que han estado en diferentes sitios y han estado en diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque creen que la siguiente es buena, comparada con esta, o con la otra, o con la que sea. ¿Ve? Y se han dado cuenta de que no es así, y siempre nosotros estamos dando cuenta en el tema que se presentó a nivel de liderazgo, ¿sí?, de las diferentes denominaciones que eran, o sea, que verdaderamente no tienen la palabra en sí como tal, ¿sí? En ese tema ahí nos dimos cuenta de muchas cosas. Nos dimos cuenta de que hay muchas denominaciones que no tienen la verdad, y a pesar de eso ellos están convencidos de que dicen la verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Educar al pueblo y orar por ellos para que ellos puedan verdaderamente ver la verdad y buscar el sitio de la verdad. Porque el plan no es que yo esté en determinada denominación X y me vaya para la Y y la Y sea igual que la X pero con otra connotación diferente. Sino el plan es que yo conozca de la verdad para que el mismo Espíritu de Dios me enseñe que no tengo que ir a esa Y, sino que tengo que ir a un sitio donde verdaderamente, llámese como se llame, es el sitio donde verdaderamente está la verdad. Mire, una cosa que es importante y es esto. Yo les he dicho mucho, y al pueblo de Dios le he dicho, o sea, yo quiero que mis hijos vengan a mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo no encuentro otra iglesia que tenga la verdad. Ahí está. Esa es la verdad que yo tengo. Es la connotación que tengo. ¿Por qué? Porque la misma palabra me ha enseñado a que yo conozco y digo, esta es la verdad. ¿Ve? Y sé que la verdad está escrita en la palabra y yo voy a la palabra y oigo eso. Entonces yo quiero que mis hijos vengan a mi casa, o sea, donde yo estoy, para que ellos reciban ¿qué? Reciban el mensaje de verdad. No, a mí no me importa que mi hijo vaya de pronto a tal denominación, no. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que llevar a mi hijo donde yo verdaderamente estoy consciente, ¿sí? Tengo fe y certeza y convicción de que estoy en la verdad. Le acoto algo, mire, le acoto algo. Bueno, O sea, esperen porque creo sí. que falta un poquito de tiempo. ¿Ya? Entonces, de esto, queremos recordarle a nuestros amables oyentes que mañana, a partir de las 2:30 de la tarde, vamos a seguir hablando. Si usted tiene algún tema, alguna situación, llámenos al 696-2951. Mañana estaremos nuevamente con usted. Aquí está un poquito candente la cosa, pero eso es lo bueno, porque para eso es que el Señor nos mandó a echarle juguete al diablo y a sacarlo del lugar de donde no le pertenece. Así nos haya quitado la luz, no importa. El Señor es el que hace la obra, el Señor es el que hace las cosas. Hermano, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu. Cierra los ojos por un segundo y permite que tu corazón se contagie de la magia y la ilusión de esta bella época. Navidad, todo el mundo está sonriente. Todo el ar a sus oyentes anuncian la Navidad.
los hogares, los amigos, porque llegó Navidad. En estas fiestas, tu sonrisa es el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad nuestro mayor deseo. Todelar. Suenan las campanas, anuncian un nuevo año. Se abren las ventanas, es un nuevo despertar. Feliz año te deseamos, siempre contigo Todelar. ¡Feliz Navidad! Prevenir actos incívicos ante la sociedad es fácil. Utilice los 5 sentidos y el más importante de todos, el sentido común. Una campaña cívica de Todelar. Radio Bucarica. Son las 5. Todelar, toda una vida, toda una radio. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.